¿Cómo les va? Comienza la entrevista aquí en Canal 5 Noticias y hoy nuestro invitado es un empresario que además viene de ganar unas elecciones donde había voto obligatorio. Estamos hablando de las elecciones del BPS. Se lo presentamos. A ver si podemos, porque habíamos hecho una especie de resumen de quién es nuestro invitado, precisamente José Pereira, un hombre que gana estas elecciones, les decía, para el orden empresarial. A ver ahora sí si podemos hacer la presentación. José Pereira Lebrun es el director electo en el orden empresarios en el Banco de Previsión Social. Nació el 19 de septiembre de 1976 en el departamento de Maldonado, hijo de Raquel de Brunzoca y José Rudemar Pereira Cesa. Es hermano mayor de Guillermo y tiene 3 hijos, Lautaro, Bruno y Pilar. Fue a la escuela número 2 de Maldonado y al colegio y liceo Hermanas Capuchinas. Luego estudió ciencias políticas en la Universidad de la República. En 2004 se asoció con su ex compañero de liceo Sebastián Freire en la empresa CMG Consulting Management Group, donde se desempeñó en el área de opinión pública. En 2007 fundó su propia consultora, Dígitos, que se dedica al estudio de mercado, investigación de opinión pública y social. En 2013 fue electo presidente del Centro Comercial e Industrial de Punta del Este. 3 años después, creó en la ciudad de Maldonado la Cámara Regional de Empresarios y Comerciantes del Este, CRECE. En la actualidad es el presidente de la Cámara Empresarial de Maldonado, puesto que ha ocupado durante 3 periodos. En 2017 lideró la recolección de firmas para habilitar un plebiscito que derogara parte de la Ley de Acceso a la Población a Servicios Financieros y Promoción del Uso de Medios de Pagos Electrónicos, más conocida como Ley de Bancarización. Fue uno de los voceros de Un Solo Uruguay en su departamento. A José Pereira le dicen Pepe y es hincha de Peñarol. Bienvenido y también lo felicitamos porque acaba de ganar una elección que era difícil, supongo. ¿Pensaba que podía ganarla? Fue la sorpresa, si se quiere, ¿no? Bueno, siempre cuando uno hace algo y trabaja, evidentemente que busca el mejor resultado y confía en que lo puede conseguir. Así que fue lo que nos planteamos. Nos sorprendió el tipo de la forma y el tipo de resultado, logrando consolidar en cada uno de los departamentos del Uruguay una victoria. Claro, más de 70.000 votos además, ¿no? No, se lo preguntaba porque usted fue el candidato que no tenía el apoyo de las grandes cámaras, si se quiere, sí tenía el apoyo de algunos centros comerciales del interior y el del movimiento Un Solo Uruguay, ¿no? Que parece que fue determinante allí. Sí, nosotros la Cámara Regional de Comerciantes y Empresarios del Este que fundamos con varios presidentes en su momento de Rocha, La Valleja, 33, Cerro Largo, Pando y después se sumó Rivera. Trabajamos en conjunto en varios temas y teníamos creo que una ventaja, que nos conocía todo el mundo por la recolección de firmas peleando contra la bancarización. Sí, entonces teníamos ya un recorrido con el que era presidente en aquel momento del Centro Comercial de Rocha, Martín Rodríguez. Habíamos recorrido varias veces el país, con la gente de los otros centros comerciales habíamos trabajado y más o menos en el ambiente de las gremiales todos sabían más o menos que... Y ahora, Un Solo Uruguay sale bien posicionado de esta elección. No solo los votos que usted tuvo, sino también los otros órdenes, ¿no? Aunque perdieron a los otros órdenes, el de los trabajadores, de los jubilados, la suma da una votación de 400 y pico de mil votos. Sí, creo que el movimiento Un Solo Uruguay logra, nosotros lo habíamos conversado muchísimo esto, y logra posicionarse porque toma una decisión que nadie hubiera tomado, que era armar ese famoso paraguas y pelear por los 3 órdenes. Y me parece que fue la apuesta. A mi entender era más fácil, por lo que es el organismo, comunicar y hacer entender en el orden empresarial, porque nosotros lo dijimos durante la campaña. Existía una clara cultura en el organismo de una cultura antiempresarial, donde el empresario se sentía atacado permanentemente por el organismo y por un organismo además que lo sentía distante. Y creo que en la empresa se notó que era mucho más fácil entrar con empatía
quienes Por ese queríamos lado. cambiar con una estructura que venía de hace 29 años, ¿no? Se designaba, no había elecciones, había listas únicas, y creo que se nos fue más fácil de lo que terminó siendo para los otros rubros, que igual, como decías, una muy buena votación. Claro, ¿y cómo define usted al movimiento Un Solo Uruguay? ¿No es un movimiento político? Porque han sido críticos, por ejemplo, me acuerdo del gobierno anterior, ustedes estaban en las rutas y protestaban fuertes, se hicieron escuchar. Contra este gobierno también han estado protestando. ¿Dónde se ubican en el espectro político? Es un movimiento político, se discute, se habla mucho de política, se habla mucho en el movimiento se parece mucho a los partidos de antes, donde parece que en cada reunión se solucionan los temas o los problemas del país. Hay una visión, me parece que es como yo lo defino, no soy alguien vinculado al sector rural, voy aprendiendo, pero me gusta utilizar o definirlo como con una metáfora que tenía mi padre, que era como un tábano, ¿no? Que despierta al animal en la noche. Y creo que el movimiento Un Solo Uruguay es como ese instrumento que tiene la ciudadanía, que a medida que los gobiernos empiezan a cometer o a tener fallas, la llama cada vez genera más calor. Y creo que fue lo que pasó en el periodo pasado y que perfectamente puede pasar en este periodo de gobierno. Algo por fuera del sistema, pero que ha tomado pasos, y creo que esta elección fue una demostración, demostrando que realmente con 500.000 de electores que se definieron por el movimiento, que está vivo y que está controlando, o por lo menos no con un control digamos, decidido en el sentido de actuar, sino de preocupación, ¿no? De que los uruguayos estén mejor. Y cuando hablan de política, piensan, por ejemplo, en el futuro, decir, bueno, y a raíz de esta victoria, además, no suya en el BPS, decir, bueno, podríamos avanzar también a otras elecciones, podríamos llegar al Parlamento, ¿se plantean ese tipo de cuestiones? Yo por lo que he visto no, incluso yo participé, una de las primeras reuniones, participé en una reunión donde hubo un momento que se propuso en una asamblea firmar un documento que le prohibía a los delegados participar de las próximas elecciones. Y eso se votó, yo recuerdo que fue por muy pocos, hubo una discusión. O sea, prosperó esa idea de que no participen en elecciones. No, de que el movimiento permanentemente está retirando gente, por eso muchos dicen, bueno, y muchas veces hablan, bueno, pero ese movimiento va perdiendo fuerza. Y el movimiento es muy estricto, creo que se ha sido estricto y ha sido un acierto en los temas políticos, porque ha habido gente que evidentemente, como toda organización que es abierta, donde todo el mundo puede entrar, evidentemente que siempre hay gente que quiere utilizar este tipo de instituciones para plataformas electorales. El movimiento ha tratado de cuidarse en ese sentido y se ha mantenido. Se había hablado de alguna pertenencia o cercanía con partidos, pero pasó las elecciones y no hay ninguno de los principales del movimiento, ningún cargo de gobierno nacional ni ninguna línea. Y creo que lo que no se entendió es que cuando el movimiento hablaba, actores políticos iban a escuchar, no al revés. Claro, igual vio que se politiza todo en Uruguay, ¿no? Usted lo sabe. Y la lista 22, la de Marcelo Ríos, su competidor en estas elecciones, al que usted termina ganando, le sacó un comunicado, lo leo, es muy breve el párrafo nada más, dice: lamentamos la incidencia político-partidaria en la elección de representantes sociales. Era como que el movimiento Un Solo Uruguay, que lo apoyaba a usted, era un movimiento político-partidario al final, o así lo entendió él, por lo menos. No, nosotros hicimos una denuncia con la salida de Juan Castillo, creo que se vio en su momento dentro del órgano del Partido Comunista, y yo creo que algo que pasaba, que era que nosotros no lo negábamos, estaba eso planteado en las redes sociales. Nosotros cuando hacíamos una charla, planteábamos una reunión y aparecía un actor político a escuchar lo que nosotros hablábamos, nosotros no teníamos ningún plurito en poner una foto o en pasar el video, las imágenes. Era alguien que iba a escuchar una plataforma como ciudadano. Es como si yo mañana voy a un acto político de un partido, tengo todo el derecho, porque además voy a votar, a informarme o a ver qué pasa. Ahora, cuando salió desde la orgánica de un partido como el Partido Comunista a expresar directamente que había que votar a 3 candidatos, yo creo que después de eso nosotros hicimos la denuncia y como un poco se aflojó, ¿no? Sí. Bueno, también, eso fue un lado. También del lado de ustedes se puede decir que el Partido Nacional, creo que fue en Flores, ¿no? Salió a apoyar a los candidatos de Un Solo Uruguay. No, y en muchos lados. A mí me pasó estar el último fin de semana en la feria, me pasó
ver puestos en la Feria de Piriápolis. Yo fui hasta la Feria de Piriápolis y me tocó ver puestos de un partido y de otro repartiendo diferentes listas. A ver, sobre el final creo que fue claro que todos, como que hubo un afloje y muchos tomaron la decisión de, pero a ver, mientras sea como ciudadanos, yo creo que está dentro perfectamente de las reglas de juego. Evidentemente que la posición que nosotros manejamos de la campaña, y si uno escucha el discurso, nosotros hablamos del organismo en general, donde han pasado todos los partidos, donde hoy hay un partido y donde hay 3 directores sociales que a nuestro entender son los mayores responsables en esto, y eso lo planteamos sin ningún problema. Sí, en un momento dijo que hacían la plancha los directores sociales, usted, ¿no? Salió duro, si se quiere, con ese comentario. Pero es la verdad, nosotros tenemos un organismo que tiene problemas financieros, lo dicen todos los uruguayos, que paga muy malas prestaciones, las jubilaciones en industria y comercio y jubilaciones en términos de rurales son menos del salario mínimo nacional, donde tenemos pensiones, que lo hemos visto en las recorridas por todo el país, donde gente la está pasando mal porque le dan ante problemas permanentes, le dan pensiones provisorias. Gente que queda en la nada, que vive de las dádivas o de la ayuda de ciudadanos con vocación de colaborar y de ayudar. Bueno, un organismo que tiene todos esos problemas, donde aparentemente nada funciona bien, los responsables son los uruguayos. No, está desfinanciado porque se vive más, entonces como viven más se tiene que pagar más tiempo de jubilación, pero en la gestión no hay ningún problema. Eso para nosotros es hacer la plancha. Nosotros decimos, fracasaron en total éxito. Porque el fracaso está, lo sabemos todos, pero el éxito es que no hay responsable. Parece que el organismo se maneja con piloto automático. ¿Y pueden incidir los directores sociales en la gestión, le parece? Eso es parte del éxito. La gente nos dice en todos lados. Pero 1 en 7, pero claro que sí. Es responsabilidad. Nosotros de las primeras cosas que vamos a hacer, vimos muchas injusticias sociales en el recorrido. Cosas que realmente nos atacaban en lo más profundo de nuestros sentimientos, en el sentido de que veíamos gente que la está pasando mal por mala gestión del organismo. Y mientras nosotros lo decíamos, el día que nosotros ingresemos al directorio, es lo primero que queremos en lo cual se actúe. Eso es lo urgente para nosotros. ¿Qué es lo que le pedí? Si alguien la está pasando mal, sí, y tenemos un séptimo de responsabilidad, ese séptimo de responsabilidad lo vamos a hacer valer. Lo que no puede pasar son directores que estén en la calle Fernández Crespo y se les llamen autoridades, cuando en realidad la Constitución es clara, dice representantes. El representante va en busca de los problemas, no los espera acá en Fernández Crespo. ¿Y ya ha hablado con Sixto Amaro, con...? No ha hablado. Con Ramón Ruiz, que son los otros directores sociales con los cuales usted va a compartir, digamos, el directorio. No, supongo que en lo que es bueno para los uruguayos, nosotros vamos a coincidir. En estos aspectos sociales que involucran a los directores sociales, donde hay gente que la está pasando mal, vamos a coincidir. Nosotros no vamos a ingresar al BPS, no estamos ingresando al BPS para ser amigos. Nosotros entramos al BPS para trabajar, es lo que nos pide la gente. La mayoría de la gente, en forma de descreimiento, nos planteaba, pero ¿estás seguro que no se lo come el sistema? ¿Qué es lo que le pedían los empresarios en sus recorridas por el interior? Que ahora lo tiene que ir a usted a defender en el directorio. Nos pedían, nos decían, ¿cuáles son las propuestas ustedes de gestión? Si soy representante, a ver, lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a los iluminados, ¿no? Esas autoridades, lo que decían, se votan autoridades, aquel que ve desde arriba al ciudadano. Y nosotros, el primer cambio es ese, representantes, aquel que encuentra el problema y lo trae y es su bandera, es su trabajo de todos los días, lo que nos planteaban los ciudadanos. Nosotros hablamos, el micro, el monotributista, la unipersonal, la micro, la pequeña, la mediana empresa, lo que nos planteaban es la frase que hicimos reiterativa, uno se puede olvidar del cumpleaños de un amigo, pero no de la fecha de vencimiento de BPS, las multas, moras y recargos. La son muy altas, dice usted. La atención, y sí, y era lo que nos decían, gente que incluso después no nos votaba, gente que después no se puede jubilar. Por eso usted habla de cultura antiempresarial, eso es lo que usted evalúa, digamos, antes de ingresar, que el BPS poco menos está en contra de las empresas. Pero no son palabras, nada de lo que nosotros decimos son palabras nuestras, y no son antojos, y la demostración está en cómo se votó.
¿Y la reforma que se viene, la reforma de la Seguridad Social, ya pudo leer alguno de los documentos que presentó este grupo de expertos? Sí, nosotros en el diagnóstico en el diagnóstico no estamos de acuerdo y lo hemos manifestado. Nosotros manifestamos que el diagnóstico nos habla de algo que está muy bien desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista filosófico, pero desde el punto de vista práctico, nosotros, recorriendo el país, con Virginia Bas y con Luis Lisboa, permanentemente con los otros dos candidatos del Movimiento Un Solo Uruguay, nos encontramos con una realidad totalmente distinta. Acá el diagnóstico dice, si el uruguayo vive más, por lo tanto se paga más, le sale más esto al país y por lo tanto esto desfinancia el Banco de Previsión Social. Nosotros en la recorrida nos encontrábamos con uruguayos que nos decían, mire, yo no voy a poder jubilarme, no me voy a jubilar nunca, no pienso en jubilarme. Y eso lo encontrábamos 1, 2, 3 veces, ya en la primera gira. Entonces lo que nosotros veíamos son un montón de uruguayos que nos decían, yo fui al BPS y pregunté cuánto me tocaba, 14.000 pesos. Si usted encuentra a alguien que pueda vivir con 14.000 pesos, yo lo quiero de ministro de Economía. Yo no puedo. Y más en la tercera edad. De base, muchos tienen problemas, medicamentos. Es cuando más dinero uno gasta en otras cosas. Bueno, situaciones que nosotros veíamos bastante complejas de gente que ya estaba en esa situación y gente que lo veía y que no quiere eso para su vida. El BPS es un organismo que está desfinanciado, los números no cierran del todo, parte del IVA va precisamente para ayudar a solventar y que se paguen todas las jubilaciones y pensiones. Pero le preguntaba por la reforma y quiero compartir con usted, Pereira, un segundo, una reflexión que hizo Ramón Ruiz, que es el representante del PIT-CNT que gana esta elección, en nombre, representante de los trabajadores va a ser, él ya estaba en el directorio, o sea, él renueva la confianza, si se quiere, pero sobre la reforma decía esto. Nosotros no estamos de acuerdo con la forma que se dieron los expertos que representan al oficialismo para elaborar este documento que en estas horas se está aprobando. Por otro lado, queremos decir que en este documento de recomendaciones no hay una sola medida que, digamos, esté dirigida a las altas jubilaciones que se dieron en condiciones de privilegio. Lamentablemente, la comisión de expertos no incluyó ninguna medida que apuntara a crear esas nuevas fuentes de financiamiento. A los sectores de alta capacidad contributiva no se le pide ningún esfuerzo. Por lo que ahí en el final a los sectores de alta capacidad contributiva no se les pide ningún esfuerzo, serían los empresarios, me imagino. ¿Usted qué dice? Que es un crack, Ruiz. Él no tiene responsabilidad en nada. La verdad que hay que felicitarlo, por eso digo que es un exitoso. ¿No comparte lo que está diciendo respecto a los cambios que se No, pero debemos hacer? asumir responsabilidades. Nosotros dijimos, el primer día que nosotros ingresamos al organismo, vamos a ser responsables de lo que está mal. Pero hay que trabajar. Pero siempre la culpa la tienen los demás. Nosotros necesitamos gente que se haga responsable de lo que hace. El señor es parte de un directorio. Puede tener discrepancias con este gobierno, pero no las tuvo con los anteriores. Entonces, a ver, algún día, algún logro tiene que tener. Si nosotros, parece que es muy bueno pateando la pelota para adelante. El tema es que hay que empezar a tener o tener la capacidad de actores. Nosotros prácticamente trabajamos en toda la campaña. ¿Qué pasaba? La gente cuando llegábamos a un lugar nos decía, yo no sé qué votar. ¿Por qué no sabe qué votar? Porque no sé qué voto. ¿Qué gano votando? ¿Qué hacen los directores? ¿A qué se dedican? ¿Cuándo se reúnen? ¿Qué puede lograr un director? ¿Qué puede hacer un director? Bueno, esa es la capacidad que tiene el señor Ruiz y que ha tenido el señor Sixto Amaro de que nadie sepa qué hacen. Y evidentemente cuando uno no comunica, es porque no tiene nada para comunicar. Sí, una cosa que nos dijo Ruiz el otro día a nosotros fue que 233 millones de dólares del déficit del BPS corresponden a lo que son exoneraciones de aportes patronales. ¿Usted maneja esta información también? No, hay mucha información que no manejamos, pero él es parte del directorio. ¿Usted ha pedido información al BPS antes de ingresar, digo, como candidato, sobre la gestión? ¿Se la dieron? No nos contestaron todos. Pero bueno, nosotros, una de las primeras medidas que vamos a hacer es pedir auditorías, eso está claro. Nosotros, auditorías, sobre todo porque, claro, queremos empezar a discutir el organismo
sin talenteo, ¿no? Pero auditoría sobre qué, Sobre si todo. puede ser más específico. Sobre todo, nosotros vamos a pedir auditorías en todos los sentidos. Auditorías notariales, por ejemplo. Nosotros queremos saber la historia de las actas que tiene el BPS. ¿Qué se dijo en cada sesión? ¿Qué errores se cometieron? ¿Qué cosas se hicieron bien para no cometerlas de nuevo? Nosotros estamos hablando de auditorías desde el punto de vista empresarial. Cuando un empresario obtiene, compra o se hace cargo de una empresa que desconoce el rubro, lo primero que hace son auditorías. Es lo normal que hacemos nosotros para no cometer los mismos errores que se cometieron antes. Sobre las certificaciones médicas hubo también algunas denuncias. Capaz que por allí también una de las auditorías puede apuntar para ahí. Sí, todo. Los padrones electorales. ¿Qué pasó? Hasta hoy nos llama gente, no pudo ir a votar. ¿No quedó claro ese punto? Cuando salieron las actuales autoridades a decir que el padrón se había cerrado en febrero, digamos. ¿Pero qué hacen bien? ¿A usted no le convence nada de lo que es la gestión actual o anterior del BPS? Arranca con esa mirada, digamos. Pero a ver, tenemos unas elecciones. Hay padrón, está mal. Las jubilaciones están mal. El estado financiero está mal. Pero siempre la culpa la tienen los uruguayos, viven más, la gente bueno, es cierto no que los paga uruguayos están viviendo impuestos. más. Sí, pero ¿y la gestión? ¿Cuál es mi responsabilidad? Siempre la tienen. Imagínense que yo soy gerente de una empresa y viene el dueño de la empresa y me dice, ¿cómo está la empresa? No, está en muy mal estado. ¿Y cuál es el problema? Y están viniendo menos los clientes. ¿Qué me va a decir? Demuéstremelo. Pero usted, muéstreme los números. ¿Cómo están los números? ¿Y cuál es su responsabilidad en esta situación financiera de la empresa? Bueno, esto es lo mismo. Quienes gerenciaron la empresa y quienes vienen hace 29 años sin moverse, no son los directores políticos, son los directores sociales. Los directores políticos iban cambiando y además los directores sociales son inamovibles. Los directores políticos, si tienen algún problema, funcionan mal y no van al ritmo que tienen que andar, y si el Poder Ejecutivo tiene intenciones de mejorar el organismo, es de un plumazo. Los directores sociales son inamovibles. El tema es que lo inamovible se ha hecho, a nuestro entender, y lo dijimos durante la campaña, un problema. Tenemos que ir cerrando por un tema de tiempo nada más, podríamos seguir conversando. La pandemia, ¿cómo estuvo el BPS con respecto de unas cuantas ayudas a las empresas también, a los desempleados, en fin, una cantidad de cosas? Su visión, ¿el BPS en pandemia logró ayudar o se quedó corto? A ver, toda ayuda para la empresa, el empresario no pide. El empresario lo que solicita es que se le baje un poco el cincho. El héroe en pandemia fue el empresario. Y creo que hay un antes y un después de la empresa en todo esto. Mientras al empresario se le pidió que no trabajara por temas sanitarios, el empresario con lo que tenía de su capital, lo que tenía de sus recursos, mantuvo no solamente la empresa, mantuvo trabajadores y siguió financiando el Estado. El héroe de esta pandemia realmente fue el empresario. Toda ayuda que se hizo, evidentemente que el empresario que nos está mirando, y hay muchos, y que no pudieron seguir, y que hoy no son más empresarios, nos van a decir de que fue totalmente insatisfactoria. Y de repente alguno que le alcanzó con la ayuda que se le dio por parte del Estado, nos va a decir, bueno, a mí me salvó la vida. Entonces, según el criterio, no es una regla general y amplia. Lo que nosotros sí decimos es que hay un solo héroe en esta pandemia, y fue la empresa. Que para terminar, ahora sí, va a ir a hablar ahora con las cámaras que no lo apoyaron, la Cámara de Industrias en general, la Cámara de la Construcción, las grandes cámaras, usted no tiene ese respaldo. ¿Va a ir a hablar para decirle, bueno, ahora yo soy el representante de ustedes también, para que incluso le hagan planteos o va a seguir una posición distinta? Ya estamos hablando. Ya está hablando. Hemos recibido cartas de felicitación, no nos ha dado el tiempo para contestarle a todos, pero en estos días vamos a estar contestando, pero ya hemos recibido varias llamadas, incluso el propio presidente de la Confederación. Hoy hablamos con la presidenta de la Federación Rural, que en realidad estuvo neutral, y de a poco vamos recibiendo llamadas, mensajes también del presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicio, etcétera. Hemos empezado a recibir algunas llamadas y algunos mensajes. De a poco vamos a ir devolviéndolos y vamos a empezar a trabajar. Sí, largamos ya el viernes nuestra cuarta gira por todo el país, que empieza el viernes. Vamos a seguirlo la semana que viene, el lunes, ¿Cuándo y vamos a volver a recorrer. Aparentemente, una vez que la Corte proclame, es inmediato, ¿no? Perfecto.
Pereira, gracias por haber venido y mucha suerte en su gestión ahora en el BPS. No, muchísimas gracias y bueno, estamos a tus enteras órdenes y de todo el canal. Gracias. Amigos, de ustedes también me despido. Han sido más que amables, como siempre. Buenas noches.